Bueno, primero, Muy bien. muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos la suerte y el honor de tener con nosotros aquí al maestro Felipe Gutiérrez. Así que, pues bueno, antes de comenzar con esta entrevista, quisiera agradecerle, vaya, muchísimo a Felipe por estar aquí, por apoyarnos y Felipe ha puesto mucho de su parte para que esta entrevista se haya realizado y se lo agradezco infinitamente. Así que bienvenido, Felipe. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, César. No, el agradecimiento también va para ti. Yo siempre estoy encantado de compartir, apoyar en lo que pueda a quien sea. Entonces, aquí estamos. Excelente. Pues mira, ¿qué te parece si comenzamos conociéndote un poco mejor? ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca, vaya, de quién eres, a qué te dedicas actualmente y vaya, de dónde vienes? Ok, claro que sí. Mira, te platico un poquito como de mi historia para que entiendan cómo es que llegué aquí, así de manera breve. Yo soy licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara. Estudié una maestría en terapia sistémico-relacional, se llama, en la UNIVA. Y he estudiado diferentes especialidades como terapia de pareja, terapia breve, intervención en crisis, psicología forense y criminalística, entre otras, ¿no? No me voy a extender un poquito en eso. Pero cuando yo salí de la carrera, a lo que más me dediqué fue a la parte laboral, a recursos humanos, como muchos psicólogos. Pero en la parte laboral tuve la oportunidad de caer en empresas muy buenas en las cuales no solamente era la parte administrativa, sino también era una parte humana. Y todo esto, junto con la carrera que elegí, me llevó a querer empezar a ayudar o a dejar algo en las personas, pero cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eventualmente empecé a dar clases en la Universidad de Guadalajara en psicología y eso como que me empezó a llenar todavía un poquito más. Allá en la empresa donde estaba empecé a dar cursos, talleres y conferencias, también me empezó a llenar un poquito más. Pero cuando uno toca esa parte y esa fibra de más personas, te dan ganas de todavía más. Entonces, a mí siempre me gustó lo que es la radio. Desde que estaba en la prepa tenía un programa de radio. En la universidad estuve en Radio FM aquí en la ciudad de Guadalajara. Y cuando llegó todos los proyectos estos de podcast, dije, creo que esto es para mí. Creo que ahí es donde cae justamente todo lo que he querido hacer, todo lo que me ha gustado y todo lo que he aprendido. Y ahí fue cuando inicié justamente con la intención de buscar una trinchera más grande para llegar a más personas. Y creo que lo platicé en algún momento, César, de buscar este intermedio entre una psicología científica y real, o sea, ética, y una psicología más masticable, por así decirlo, pero que no sea psicología barata, pues, sino que sea un intermedio, porque en ocasiones sí es cierto, hay contenido de psicología, pero o es muy simple, exageradamente simple, o es muy complejo, como para psicólogos. Entonces, siento que todavía falta mucho para ese intermedio, ¿no? Y así es como llegué justamente aquí, así es como probablemente tú me encontraste por parte del podcast, ¿no? Entonces, actualmente me dedico a eso, a crear contenido. Tengo una clínica y donde tenemos como 13 psicólogos, un psiquiatra, y me dedico yo también a la clínica privada. Muy bien. Sí, de hecho, justamente sí te encontré a partir de YouTube en tu podcast Realidades. Y ahora que lo mencionas, ¿de dónde, para la gente que está interesada vaya en ver tu contenido y saber más de ti, dónde podrían encontrarte ellos? ¿Por medio de qué aplicaciones? Estamos en todas las aplicaciones de audio, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, todas las que se le ocurran, como Realidades Podcast. Así lo tienen que poner, Realidades Podcast. Y en YouTube, que ahorita es la que estoy intentando impulsar un poquito más, es igual, Realidades Podcast, así me pueden encontrar. En todas las redes sociales igual, solo en TikTok estoy como F Pinto Terapeuta y ahí subo todos los clips del podcast también. Ok, muy bien. Pues bueno, ¿qué te parece ahora si pasamos directamente al tema que nos concierne hoy, que es el burnout? ¿Por qué no comienzas hablándonos un poco acerca de, vaya, las bases? ¿Qué es el burnout? ¿En qué consiste? Claro, mira, el burnout como tal es un estado de agotamiento físico, mental y general provocado por altos niveles de estrés. Originalmente este término se acuñó más para un tema laboral, por las condiciones que existen en el contexto laboral, pero también lo podemos aplicar en un burnout ahora en temas académicos, en temas de pareja, en temas familiares, que es al final de cuentas este estado de estrés fuerte por varias cuestiones que ahorita vamos a hablar, en el cual no nos permite desempeñar las actividades que antes desempeñábamos de una manera normal.
Entonces, como básico, ese es el burnout. Oye, ¿y qué factores consideras tú que pueden contribuir al desarrollo del burnout, más específicamente en estudiantes universitarios? ¿Y qué impacto podría tener este? Uh-huh. Claro, hay diferentes factores, ¿no? Podremos dividir los factores en dos, que serán factores extrínsecos de fuera e intrínsecos de dentro de nosotros, ¿no? En los extrínsecos podemos hablar de factores como tal vez maestros muy exigentes, o no me gusta llamarlos así porque al final de cuentas hay muchos factores, pero malos maestros también podría ser, de esos maestros que en ocasiones le podría pasar a alguien que no, como que no se apasiona, ¿no? Eso puede generar esa parte, exigencias a veces administrativas de parte de las escuelas y un tema de los compañeros, creo que ese es uno de los principales. Si no tienes un buen grupo con el cual compartir tu estadía universitaria o tu estadía académica, es bien difícil mantenerte al 100% motivado, ¿no? Porque al final de cuentas, un mal grupo puede deshacer tu experiencia académica por completo y un buen grupo, al contrario, puede hacer una de las mejores etapas de tu vida. Entonces, con uno o dos compañeros que de repente pudieran ser, no me gusta la palabra, pero lo pondré así, tóxicos, creo que puede llegar a mermar el rendimiento académico de las personas. Eso por el lado como de fuera de nosotros, ¿no? También hay otros factores como a lo mejor problemas más específicos de la persona, familiares, temas económicos, pero me voy a centrar solamente en esos por el momento. Y en la parte interna, creo que el principal y del cual se derivan muchas cosas en la parte académica es la autoexigencia. Lo que decías, ¿no? En ocasiones esta parte de buscar desde estar en bajos semestres o cuatrimestres de la carrera ya empezar a preocuparnos por el tema de un trabajo. Eso me habla de una exigencia muy alta, ¿no? Porque es que ya tengo que moverme, ya tengo que hacer, ya tengo que destruir el mundo de cierta manera, ¿no? Y eso probablemente sea un perfil de alguna persona que le haya pasado, que también es muy exigente en la parte académica. O sea, que quieren hacer todo exageradamente perfecto, que buscan sacar el exagerado 100 perfecto en todas las materias. Y a veces vale más, creo, la paz mental que una calificación perfecta, ¿no? O sea, genuinamente en el campo laboral allá afuera, las calificaciones, si bien es cierto que al salir de la carrera pudieran llegar algún representante de recursos humanos o algo a revisarlo, la realidad es que no lo es tanto. Y menos si tú pretendes autoemplearte. Entonces, eso hay que irlo visualizando desde ahorita. Si ya están viendo a futuro, vean también eso a futuro, ¿no? Entonces, esta autoexigencia, al final de cuentas, lo que va a generar es que nos sintamos como que no, pues no somos suficientes todo el tiempo, ¿no? Y eso es muy desgastante. O sea, si tú tuvieras una persona literal todos los días a un ladito de ti diciéndote, es que no eres suficiente, no lo estás logrando, ya deberías de estar haciendo algo más, tú probablemente lo mandarías a la fregada, ¿no? Pero a veces esa persona somos nosotros mismos. Entonces, esa yo creo que es el factor principal, por lo menos en la parte académica. Ok, muy interesante eso. Ok, y ahora, ¿qué factores consideras tú que pueden contribuir al desarrollo del burnout, ahora sí en el personal docente, y qué impacto puede tener a la hora de dar sus clases? Uh-huh. Híjoles, en el personal docente ya vemos otro tipo de cosas, ¿no? Porque de hecho los profesores están muy en tendencia de tener un tema de burnout, porque siempre que tratamos con gran cantidad de personas, todas las profesiones que se dedican a eso, o sea, incluyendo también los profesionistas del área de la salud, estadísticamente hablando, tienen un alto porcentaje de burnout. Y esto tiene que ver con muchos factores, pero en los docentes, por ejemplo, lo mismo que aplicaba para los alumnos de un mal grupo, pues también para los docentes, ¿no? Y ahora imagínate multiplicarlo eso por tantos grupos como tengan, ¿no? Entonces, el hecho de tener todo ese tema encima, porque al final de cuentas el grupo sea bueno o sea malo, un docente, y te lo digo desde la perspectiva de un docente, tiene que dar la clase. O sea, al final de cuentas tienes que cumplir esa parte, ¿no? Pero en ocasiones sí puede ser un poco pesado que el grupo no sea participativo, que el grupo esté como en otro tema, que el grupo no tenga cierto respeto, y no por echar la culpa al grupo, ese es uno de los factores, ¿no? Y de los otros factores que pudiera generar, como en cualquier otro trabajo, porque ser docente es un trabajo, y eso es en la parte laboral, pues son a lo mejor mala organización en el tema administrativo, de recursos humanos. Casi siempre en la parte laboral hablamos mucho del burnout, que tiene que ver
con factores externos. Y es por eso que las personas se empiezan a sentir desmotivadas. Y eso aplica también para los docentes. Aparte de todo esto que te digo, los malos grupos y eso, el hecho de no tener muy claras sus funciones, el hecho que de repente te den una clase y luego te cambien y estén moviéndote, o sea, todo este tipo de cosas podrían desencadenar en una situación de burnout, ¿no? Junto con los factores más específicos del caso de cada una de las personas. Pero yo creo que esos que te digo son como los básicos en ese sentido. Ok. Y ahora, pues bueno, ya que hablábamos sobre qué impacto puede tener el burnout tanto en estudiantes como en profesores, ahora hablemos sobre, vaya, cómo se puede prevenir entonces el burnout, cómo se puede prevenir y combatir. Es decir, antes de y ya estando en burnout. Claro, mira, vámonos primero a antes de. Yo creo que antes de es importante identificar las banderas rojas que empiezan a existir con el tema del burnout, ¿no? Para poder prevenirlo, y ahorita te digo cómo lo prevenimos. Y las banderas rojas del burnout tienen que ver con cambios, primero sutiles y luego no tan sutiles de la persona, ¿no? Tanto en lo académico como en lo laboral. Una persona que tiene burnout, una de las características principales es que ya no tiene esta visión a futuro que antes tenía tan esperanzadora, ¿no? Cuando tú entras a un nuevo trabajo, a lo mejor entras con todas las ganas del mundo o a una carrera con todas las ganas del mundo y de repente ya no alcanzas a ver más allá de un año, ¿no? A lo mejor sí por preocuparte por lo del trabajo que decíamos, ¿no? Pero no porque dices, es que estoy tan saturado que ni siquiera sé qué materias voy a tener el siguiente semestre. O sea, son como esta falsa o nula esperanza respecto al futuro. Eso es uno de los síntomas a nivel cognitivo o a nivel pensamiento. Otro de ellos es que se empiezan a aislar, las personas se empiezan a aislar. Esto por los altos niveles de estrés y a veces por la irritabilidad que esto puede llegar a generar. O se aíslan o los demás los aíslan, ¿no? Porque empiezan a tener problemas con los demás. Entonces, una persona que antes era muy amiguera, muy amiguero, que buscaba y frecuentaba a sus pares, ahora ya no lo hace. Entonces, esa es una de las banderas rojas para el burnout, ¿no? La parte de aislarse un poco. La irritabilidad, que ya hablábamos, también es otra. Los cambios de hábitos drásticos, como lo es en 3 aspectos específicos que también son, que ayudan a bajar los niveles de burnout, y ahorita voy a eso, pero el sueño, si empieza a tener algún trastorno del sueño, y por trastorno del sueño me refiero a que no pueda dormir, a que le cueste trabajo despertarse, o a que se despierte de repente, o a que tenga terrores nocturnos, o a cualquier cosa del sueño, hasta ronquidos puede ser parte de esa situación, estaríamos hablando de un tema de burnout probablemente. En la parte de la alimentación, cambios bruscos en temas de alimentación, ya sea que tenga exagerada hambre, empiece a comer muchísimo más, o que deje de comer. Estamos hablando de una persona con altos niveles de estrés, que cabe recalcar que el burnout es eso, es una situación derivada de un alto nivel de estrés. Entonces, todos los síntomas que vienen arrastrados a través del estrés es lo que van a vivir las personas con burnout. Solo que el burnout lo que hace es como compactar todavía más todos los síntomas porque estás viviendo una crisis como importante, ¿no? Entonces, esos son algunos de los síntomas que podemos observar y para prevenirlo, pues hay que estar al pendiente de nosotros, si es que lo podemos estar, que a veces no se puede estar. Hay un dicho que dice, el ojo no puede verse a sí mismo, y a veces sucede así en temas de salud mental, que no alcanzamos a notarlo. Entonces, lo que sí podemos hacer es llegar casi a un acuerdo, ¿no? Con amigos, con familiares, de, oye, si me ves raro, dime. Y no sé si te voy a creer en el momento, pero por lo menos lo voy a tomar en cuenta, ¿no? O sea, monitorearnos mutuamente. Y esta recomendación también va para sus compañeros, ¿no? O sea, si tú ves alguna compañera o compañero que antes tenía cierta actitud ante la carrera y ahora la cambió drásticamente y tiene o está pasando por alguna de estas cosas que menciono, pues acercarse, ¿no? Y ver si necesita algo y hacérselo saber, tal vez no de una manera grosera, pero sí como de, oye, ¿has notado que está sucediendo esto contigo? Me preocupas, o sea, si hay algo que puedo hacer, lo puedo hacer, ¿no? Entonces, eso es parte como de la prevención en ese sentido, ¿no? Estar muy al pendiente de todos esos síntomas que están empezando a suceder. Ahora, si ya lo tenemos, el síndrome de burnout, aquí viene como una parte bien interesante por lo que acabo de decir. En ocasiones las personas que lo tienen no lo detectan hasta que no pasa algo muy grave. Y por muy grave puede ser de diferentes matices, ¿no? O sea, por muy grave puede ser desde el reprobar una materia porque no diste lo que podías dar, hasta tener una enfermedad grave derivada por un tema del estrés.
Entonces, a veces es difícil y por eso es la importancia de las redes sociales de apoyo, el generar redes alrededor de ti para que observen, para que te acompañen. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo, por ejemplo, en la parte académica? Perdón, prevenirlo no. ¿Cómo podemos hacer algo al respecto cuando ya lo tenemos? Pues reforzando esas redes de apoyo, ¿no? Si tú ya lo identificaste o alguien ya te lo dijo, haz un análisis en tu vida, qué tanto, por ejemplo, te has aislado, ¿no? Y si sí, empieza a ver tu agenda. Espero que tengas una agenda porque eso ayuda mucho en este tipo de casos. Ve tu agenda y revisa cuáles son esos espacios que genuinamente podrías estar aprovechando para ti y para mejorar tus redes de apoyo, sea pasar tiempo con tu familia, con tu pareja si tienes pareja, con tus amigos, o pasar tiempo contigo, ¿no? Hacer ejercicio. El ejercicio es muy bueno porque cuando hacemos ejercicio segregamos serotonina, que es la hormona contrapuesta al cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés y la serotonina es la hormona de la felicidad. Entonces, cuando hacemos ejercicio sí o sí ayuda como esa parte. El darte tu tiempo, a lo mejor, si ya empezaste a comer mal, es común que empecemos a comer mucha comida chatarra si estamos estresados. Buscar ese espacio hasta para prepararte una comida, ¿sabes? O sea, como un símbolo de apapacho hacia ti mismo, de me voy a preparar esto que me encanta o voy a pedir esto que me encanta, pero voy a comérmelo no pensando en mis pendientes y en mis trabajos, sino ni siquiera voy a prender la tele ni la computadora ni nada, o sea, voy a disfrutarlo, ¿sabes? Ese tipo de situaciones pueden llegar a ayudar. Algo también que puede generar apoyo y que aprovechando que están escuchando tal vez varios compañeros de clase, es el hecho de compartirlo. A mí me ha tocado mucho en pláticas, charlas y talleres de estrés y de temas de burnout, el hecho de hacerlos conscientes y hacer que mencionen si es que están viviendo una situación de esta. Y nos encontramos con algo bien interesante, que a veces pensamos que solo nosotros lo estamos viviendo y tal vez todos están viviendo un mini infierno, ¿no? En el salón de clase. Entonces, cuando lo compartimos, nos damos cuenta que no somos los únicos, y no por minimizar lo que estás viviendo, pero eso te hace sentir acompañado de cierta manera. Y cada quien tiene una mirada diferente de cómo lo está viviendo, y a lo mejor alguno de tus compañeros ya lo vivió bien fuerte, pero pudo bajarle con algo y te puede dar una recomendación o te puede decir qué hizo él y ves si te sirve o no te sirve, ¿no? Pero el solo hecho de saber que no estás sola, que no estás solo en ese camino del burnout, del alto nivel de estrés, ya nos ayuda bastante, ¿no? Hasta quejarnos, y perdón que lo diga, pero hasta quejarnos del profe, ¿no? O de algún compañero de repente, o de algo, o de alguna clase, o lo que sea, en conjunto ayuda mucho como a esa parte de salud mental. Entonces, sí sería importante, sobre todo, les digo, los hábitos, pero el mejorar las redes de apoyo. Creo que ahí está como la parte súper importante. Yo entiendo que a veces la escuela nos lleva a aislarnos un poco, si es que son escuelas o proyectos muy complicados o que implican mucho tiempo de nosotros, pero aún así, se los puedo garantizar, así el proyecto les tome casi todo el día, sí pueden darse un espacio para despegarse de eso, ¿no? O sea, sí pueden hacerlo, esa es la realidad. A veces nuestra mente nos juega de una manera bien extraña y nos hace creer que no tenemos tiempo. La realidad es que siempre hay tiempo. Así sean 5 minutos, no digo que tomes 1 o 2 horas de cada día, así sean 5 minutos, ¿sabes? Y eso va a ser muy valioso para ti, para evitar y para prevenir y para atacar el burnout y los altos niveles de estrés. Claro, justamente a veces pasa eso, ¿no? De que es por una mala gestión de tiempo. Exacto. Oye, y en caso de que, por ejemplo, alguna persona ni siquiera conoce qué es el burnout, no sabe en qué consiste ni nada de esto, y lo sufre y no lo trata, a largo plazo, ¿qué consecuencias podría llegar a tener esto? Claro, es una pregunta importante la que hace César, porque, como les decía, el burnout al final de cuentas es un estrés crónico y un estrés fuerte en potencia. Y cualquier cuestión del estrés no trabajada tiene una tendencia a desencadenarse en algo, ¿no? Por ahí dicen lo que la mente calla, el cuerpo lo expresa de alguna forma. Entonces, una de dos, o te va a dar un trastorno de ansiedad o te va a dar una enfermedad física grave. Y por físico me refiero desde una migraña muy fuerte y constante, desde algún trastorno gastrointestinal, alguna cuestión del corazón, enfermedades autoinmunes, hay muchas que están derivadas de temas del estrés. De hecho, ustedes pregúntenle a cualquier médico, prácticamente todas las enfermedades o se generan o se empeoran cuando tenemos altos niveles de estrés. Entonces,
eso sí o sí les va a pasar, ¿no? Pero vámonos con la parte de la ansiedad, que ahí hay un tema bien importante porque la ansiedad, al contrario del estrés, pues ya estamos hablando de otras ligas, ¿no? Es otro nivel en el cual podemos llegar a un punto que genuinamente nos puede perjudicar en nuestra vida social y académica, porque la ansiedad o los altos niveles de estrés no manejados repercuten, primero siempre aparecen síntomas físicos, esos son los primeros que aparecen. Después se transforman en psicológicos, cognitivos, de pensamiento. Pero uno de esos psicológicos que a mí me preocupa mucho para estudiantes sobre todo, para todos, pero para estudiantes, es el bloqueo. ¿Sí? Una persona con altos niveles de estrés se puede colapsar, bloquear y ya no puede hacer nada, no puedes pensar, no puedes hacer tareas, no puedes ir a clases. Hay personas que derivado de esto dejan de salir de su casa, se aíslan totalmente como una ansiedad social, que no pueden salir, les da miedo, les da ansiedad, vaya, o sea, como esa sensación de desesperación. Entonces, podría llegar a pasar. No digo que siempre pase, o sea, no se asusten tampoco, pero podría llegar a pasar y es algo que tenemos que conocer, ¿no? Ok, ok. De hecho, estaba escuchando mientras investigaba sobre el burnout y esto, hablaban mucho sobre una palabra que me gustaría que nos explicaras un poco mejor y es la despersonalización. ¿Qué es eso? ¿Qué es la despersonalización? Pues mira, es una forma de decir, también hay otra expresión que es la disonancia cognitiva, que es, no sé si les ha pasado que de repente estás tan, a veces es estresado, pero a veces es pensando en otras cosas, que vas en automático, ¿sí? Los que manejen o han manejado, y a mí me ha pasado, a veces vas por la calle y ya pasaron 10, 15 cuadras y no te diste cuenta cuando pasaron 10, 15 cuadras porque ¡pum! Te desconectaste, pero seguiste en automático, ¿no? O en ocasiones estás hablando con alguien y alguien que quieres mucho o no, un compañero, y te fuiste, o sea, tu mente se fue a otro lado y boom, como que regresas y ya así como de, ay, ¿qué me estaba diciendo, no? O sea, ese es uno de los síntomas de altos niveles de estrés, la despersonalización, y también puede ser de otro tipo de cuestiones, pero ahí es importante porque si te fijas tiene mucho que ver con esto que te hablaba de un bloqueo, porque si tú te despersonalizas o tienes esta disonancia cognitiva, no estás prestando atención. Y para el ser humano, desde lo más arcaico, lo más primitivo, el estar prestando atención es lo más importante. Ahorita no hay tanto tema, pero antes si no prestabas atención te comía un animal, ¿no? Pero ahorita de todas formas, o sea, imagínate que te pase eso en una calle medio peligrosa, pues te van a asaltar, ¿no? O cruzando la calle, pues te van a atropellar, o en todas tus clases, pues no vas a poder saber qué es de lo que están hablando. Entonces, tiene mucha relación con esto que hablaba, ¿no? Del bloqueo de alguna manera, y va por ahí como el concepto, y es algo bien interesante, que casi todo lo hemos experimentado, lo vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida, pero ya cuando es muy constante, pues hay que tener cuidado. Ok, ok. Muy bien. Y ahorita, aprovechando que antes hablábamos sobre qué impacto puede tener en los estudiantes y en los profesores el burnout, ahora creo que podríamos hablar un poco sobre, vaya, qué podemos hacer nosotros, bueno, qué pueden hacer los profesores, el personal docente, para apoyar a los estudiantes que sufren de burnout y al revés, qué podemos hacer si es que hay algo que podemos hacer los estudiantes con los profesores para apoyarlos en su estado de burnout. Ok. Mira, al final de cuentas todo se deriva y todo llega a un punto que es que todos somos seres humanos, ¿no? Yo entiendo que jerárquicamente un profesor está más arriba que un alumno, pero somos seres humanos. Y si ven ustedes a su profesor extraño, también se pueden acercar, ¿sabes? O sea, valoramos mucho esa parte también como profesores y viceversa, o sea, los profesores, y creo que con ellos es socialmente mejor visto esa parte, ¿no? Que se acerquen a sus estudiantes, que estén al pendiente, pero puede ser bidireccional esa parte, ¿no? Entonces, pues, recapitular esto de los síntomas, o sea, el observar si una persona es estudiante o profesor empezó como a aislarse, a ser más callado, ya no se ve tan motivado, más irritable, cambios drásticos del humor. O sea, si se empieza a notar todo esto, lo importante es acercarse, ver si hay algo que se puede hacer, que en ocasiones la compañía es más que suficiente o el preguntar es más que suficiente. Y si no, pues animarlos, y aquí viene el primer comercial, ¿no? Animarlos a que tomen un proceso de terapia. O sea, la terapia puede ser preventiva también, no es necesario que tomen terapia solo los locos o solo cuando ya estamos en el punto crítico, ¿no? Que así somos los mexicanos, hasta que estamos enfermos, vamos al doctor. Y es lo mismo con las enfermedades de salud mental, o sea, hasta que no llegamos a ese punto de choque, nos vamos con un psicólogo, un psicoterapeuta, pero lo puedes hacer desde antes. De hecho, el acompañamiento psicoterapéutico
a lo largo de un proceso académico demandante, es muy favorable, o sea, ayuda muchísimo a cumplir tus objetivos, ayuda muchísimo a generar muchas herramientas que te van a ayudar no solo en lo académico, sino ya que salgas allá a la parte laboral, ¿no? Entonces, yo le recomendaría a todos, si pueden, vayan a terapia, eso sí. Ok, ok. ¿Se sientan o no mal? ¿Tú recomiendas ir con un psicólogo? Pues vaya para mantenerse con salud mental estable, ¿cierto? Exactamente. Ok, ok. Pues bueno, ahora ya preguntándote más personalmente hacia ti, no sé, ¿cuál ha sido tu experiencia pasando por el burnout, si es que la has tenido, claro? Y vaya, ¿qué técnicas has aplicado tú para combatirlo? Ok, pues mira, yo creo que tengo una red de apoyo muy fuerte. O sea, no que tenga muchos amigos, muchas amigas, o sea, tal vez son contados, pero son muy incondicionales y yo sé que siempre puedo recurrir a ellos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una red de apoyo muy fuerte de colegas psicólogos también. O sea, no para que me den terapia ellos, pero a veces hay casos, hay situaciones en lo laboral, me refiero, que sí te llegan a saturar. O sea, es inevitable, somos seres humanos, ¿no? Como psicólogo, sí hay ciertos casos muy pesados que sales y sientes, lo hemos platicado, ¿no? Los colegas y yo, que es como si te drenaran la energía. Y así se siente, o sea, literal así se siente. Y cuando eso es muy constante, eh, pues tú obviamente tienes que estar en tu mejor forma para poder darles el mejor servicio a las personas. O sea, aquí sí no se vale el hecho de, ay, me siento cansado, voy a hacer mal mi trabajo. ¿Por qué no? O sea, no, aquí no aplica esa parte. Entonces, sí me ha llegado a pasar y lo que he hecho, por ejemplo, es, con toda la pena del mundo, si ya me siento así en un momento del día o de la semana, sí he llegado a cancelar pacientes para darme un espacio para mí, o sea, reagendarlos de alguna manera, ¿no? Y darme ese espacio, ya sea literal nada más para estar aquí en la oficina haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con psicología. A veces me pongo a estudiar otras situaciones, ¿no? O sea, me gusta mucho pues todo lo de producción audiovisual, me gusta mucho el marketing, me gusta mucho programación, otras cosas que no tienen nada que ver, como que me desconectan un poco de lo que es lo que estoy viviendo de psicología en general, porque sí puede llegar a ser muy saturante, ¿no? Al estar viendo casos, leyendo, estudiando todo el tiempo. Eso es una de las cosas que yo he hecho. Y otra, te digo, acercarme como a amigos y literal, o sea, una cerveza y platicar. No de los casos, pero platicar en general, ¿no? Y en ocasiones sí, y asesorías de casos son bien importantes en la práctica, aún con la experiencia mucho poca que yo pudiera llegar a tener. Yo siempre he visto que los psicólogos que yo más admiro siguen teniendo asesoría de casos con los psicólogos que ellos admiran, ¿no? Entonces, aquí también aplica como esa parte, como el otra mirada de esta situación, ¿no? Porque si alcanzas a detectar tú como psicólogo que te estás generando un burnout o te estás quemando, porque esa es como la expresión en español, a veces nuestra visión se hace más chiquita y necesitamos que alguien nos la amplíe nuevamente, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que yo he llegado a hacer para apoyarme en temas de burnout cuando me ha llegado a pasar. Ok, muy bien, muy interesante también. Pues ahora pasamos directamente a las preguntas que ha hecho el público. Aquí tengo algunas preguntas que me hicieron algunos de mis compañeros y te las presento aquí. La primera pregunta que hicieron fue, ¿qué te inspiró a comenzar tu podcast sobre psicología? Ok, pues creo que lo mencionaba un poquito al principio cuando me presentaba. Creo que fue esta intención de llegar a más y más personas respecto a apoyarlos, ayudarlos, a dejarles un granito de algo, ¿no? Y junto con eso, pues mi pasión también por el tema audiovisual, por el tema de locución también. Pero creo que eso fue lo que me inspiró originalmente. A mí me da mucho gusto, digo, sé que tal vez el canal en números no es así el mayor. Hay videos, literal, a mí se me hace bien curioso porque hay videos que tienen tanto en TikTok como en YouTube, que tienen 200 vistas. Pero de esas 200 me han llegado 5 o 10 pacientes que se identificaron muchísimo con esa situación. Y hay videos, por ejemplo, en TikTok que tienen más de 2 millones de vistas. Y también me llegan, pues, pero impactan de una manera diferente. Y a mí lo que nunca me ha importado son los números, y genuinamente eso no es algo que me importe. O sea, lo que me importa es tocar a alguien con el video que suba. Entonces, si una persona ya puso un comentario de sí soy, ¿no? O me siento súper identificado, o ya he pasado por esto, o cualquier cosa, a mí me llena el alma. Y todos los días hay comentarios, o sea, hay muchos videos
Últimamente se ha movido mucho el del duelo de mascotas, que es un tema que no se habla mucho. Y hay muchísima gente compartiendo ahí sus historias de cuando tuvieron que dormir a su perrito, a su animal, a su gatito. Entonces, creo que es algo muy gratificante y es lo que me ha mantenido motivado para realizar esto, ¿no? No solamente los números, sino el hecho del ver que sí está teniendo un impacto de alguna manera. Claro, y precisamente yo por eso decidí también contactar contigo, porque vaya, me interesó más la calidad de tu contenido, o sea, más que fijarme en, como tú dices, números, al final pues lo que importa es exactamente de qué es lo que habla la persona y cómo lo expresa, vaya. Así que sí, también preguntan aquí, ¿qué clase de hábitos pueden llegar a empeorar el burnout? Como hábitos comunes que nosotros solemos hacer, ¿cuáles tú consideras que son más perjudiciales para nosotros y que nos llevan al burnout? Ok, no hacer ejercicio, tener malas relaciones alrededor de ti, o sea, estar peleado con todo el mundo, no dormir bien, eso es importantísimo. A lo mejor suena muy de recomendación para niños, pero no lo es, o sea, todos deberíamos de aprender a dormir. Y si a alguien le interesa, hay un tema que se llama higiene del sueño. Hay toda un área de estudio que se dedica a decirte cómo puedes dormir mejor y cómo te puede ayudar esto en tu calidad de vida, ¿no? Entonces, el sueño es bien importante, el tener metas y objetivos claros, pero no fijos. ¿A qué me refiero con esto? A veces cuando estamos en la universidad tenemos un objetivo de yo quiero llegar a trabajar a esto y la vida te lleva a otro lugar, pero como tú estabas ahí terco a que querías llegar a eso, ignoras esas situaciones que a lo mejor son muy buenas, ¿no? Entonces, es importante tener objetivos, pero también es importante el ser flexible respecto a estos objetivos. Entonces, creo que ese hábito, ustedes que están estudiando ahorita, les puede ayudar mucho el tener esa parte, el llevar una cierta organización. Sé que hay personas que no se les facilita llevar una agenda, por ejemplo, pero créanme que si lo empiezan a hacer un hábito, eso les puede cambiar la vida, porque de verdad ayuda muchísimo el descargar lo que tienes pendientes y todo eso en esa parte, el llevar, el llevar un diario, que ahora creo que le dicen journaling, una cosa así, pero el llevar un diario es importante en ocasiones, tanto un diario de emociones, un diario de situaciones que están pasando, el descargar de cierta manera, ¿no? Hasta pueden hacer un blog respecto a eso, ¿no? O sea, esa parte creo que es importante y sobre todo el darse sus tiempos para hacer lo que les gusta, lo que siempre les ha gustado, sean los videojuegos, sea leer, sea salir a caminar, sea lo que sea, darse ese espacio y no sacrificarlo, ¿sí? No significa que, ya estoy más grande, ya no debería estar jugando, no, o sea, mejor tú sigue, o sea, darle su espacio y su honra esa necesidad que tienes a lo mejor de estar jugando 1 hora, 30 minutos, dale, o sea, no hay ningún tema de ver alguna serie, un anime, lo que sea. Yo creo que esos son hábitos como muy sanos en ese sentido, ¿no? Claro, ok. Y muy bien, ahorita me interesaría también, aprovechando que, vaya, como somos estudiantes de producción multimedia, también nos interesa saber acerca de, pues, tu área de, como productor y locutor de tu podcast, por lo que me interesaría saber qué equipos y herramientas utilizas tú para producir tu podcast. Ok, mira, yo aquí tengo dos, o sea, me voy a ir por lo que estoy viendo aquí en el estudio porque estoy aquí, ¿no? Tengo desde la parte de iluminación, que son 2 luces arriba, y tengo un softbox aquí enfrente, y tengo las luces de relleno atrás. O sea, son como 2, 4, 6 luces, ¿no? Eso es como la parte para lo de video. Para grabar, tengo 3 cámaras. Una la tengo por si algún día falla las otras 2, pero tengo una Sony Alpha 6000 y una Canon M50, las 2 son mirrorless. Esas 2 son las que utilizo primordialmente para grabar, y cuando fallan o cualquier cosa tengo una GoPro, que esa es más guerrera, ¿no? Pero no me encanta la calidad en ocasiones que tiene. Esas son las que utilizo, y tengo unos micrófonos, un Focusrite y un Neewer, tan basiquísimos, pero en algún momento cuando yo estudié de temas, digo, yo no soy un experto, pero alguien que sí lo era me enseñó, me decía que era más importante el tratamiento acústico del lugar que el hecho de, como tal, el micrófono, ¿no? Y yo lo empecé a notar porque me han llegado a prestar micrófonos muy buenos, Rode carísimos, y no hay una diferencia real en ese sentido, ¿sabes? O sea, sí me importó mucho el tratamiento. Aquí nada más se ve esto porque no me gusta que se vea de fondo, pero en todo el estudio sí tengo objetos y cosas que absorben. Las cortinas son especiales para absorber el audio y todo eso. Y eso es como el equipo como tal, ¿no? Tengo una interfaz de audio,
es una Focus, no es una Focus, tengo una Focusrite, pero esa ya no la utilizo. Es una más portátil, no me acuerdo cómo se llama, pero esa es la que uso regularmente. Y baterías, ¿no? Todo este tipo de cosas para estar al pendiente si se llegara a necesitar. Y ya en la parte de edición, yo utilizo solamente 2 programas actualmente, que es Audition, la paquetería de Adobe, y Premiere. Llegué a utilizar en su momento After Effects para generar intros, pero la tendencia después fue que los intros fueran muy cortitos, entonces quité mis intros que tenía más largos. Y esos son los que he utilizado, básicamente. Ok. Sí, interesa mucho saber eso porque justamente también estamos aprendiendo a utilizar muchos de los programas que mencionabas. Ok, muy bien. Y otra pregunta, ahorita también mencioné algunas preguntas sobre tu podcast, así ya sobre este tema, porque me interesa también saber acerca de esto. Pero, ¿cuáles dirías que son algunos de los mayores desafíos que has enfrentado como locutor y productor de tu podcast? Ok. Pues yo creo que algo que me he encontrado mucho en ciertas generaciones, sobre todo en TikTok, es que hay 2 bandos, ¿no? Los que dicen, qué buen contenido, temas de psicología, etcétera. Y el otro que ha consumido mucho, perdón que lo diga así, pero psicología basura o pseudopsicólogos. Y hay muchos, o sea, hay muchos influencers que hablan de temas que no deberían de estar hablando y contaminan mucho a las generaciones con situaciones muy violentas, con discursos muy, muy difíciles que no deberían de estar moviendo. Y lo digo desde la experiencia de que he visto pacientes que llegan muy conflictuados porque en su momento asimilaron todo este discurso, lo aplicaron y pues obviamente no les fue muy bien porque no está bien, hay discursos muy violentos, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos principales que yo he visto, sobre todo por el área en la que estoy, que es de salud mental, es eso, que hubo un momento en el cual hubo mucha demanda por contenido de esto y los psicólogos no se quisieron meter a este juego al inicio. Entonces, cuando hay demanda y no hay oferta, pues sale quién de oferta, ¿no? Entonces salieron muchos influencers, se posicionaron muy, muy bien y en ocasiones yo lo veo en comentarios, ¿no? Es que fulanito dice esto y es como de, joder, no me voy a poner a pelear porque no es mi estilo, o sea, yo no me voy a poner a pelear, pero me da mucha tristeza, ¿no? Ver esa parte. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de eso, ¿no? Ver el miedo en ocasiones que los psicólogos tienen a meterse a redes sociales. Yo, en todos los gremios en los que estoy en varios colegios, en asociaciones, siempre busco impulsar que hagan contenido. O sea, ojalá que todos los psicólogos de calidad hagan contenido, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que nos va a llevar como gremio y como sociedad a un lugar, suena muy romántico esto que digo, ¿no? Pero a un lugar mejor, porque si tenemos contenido de calidad, pues va a ser algo que yo estoy seguro que en un futuro las redes sociales van a tener algún filtro para evitar que las personas hablen de lo que no deberían de estar hablando, ¿no? Que creo que algunas redes ya empezaron a meter ese tipo de cosas. Pero siento que ese es el reto principal respecto a esa parte. Y en la parte como más técnica, pues ha sido un reto el yo enseñarme, ¿no? Digo, no soy un experto, me encantaría estudiar lo que ustedes están estudiando, pero la verdad es que el aprender ha sido todo un reto porque si bien siempre me ha gustado temas de tecnología y de todo esto, la realidad es que hay muchas cosas que yo pensaba que eran sencillas y no lo son para nada, ¿no? O sea, el aprender desde el utilizar el Audition, que yo hago ediciones muy básicas, pero aún así el saber meter los filtros, el ecualizador, la reducción de ruido, o sea, todo eso en su momento fue como complicado. Y el no tener nadie, porque nunca he querido tener a nadie, la verdad es que lo he querido hacer muy a mi gusto, ¿no? Pero creo que ha valido la pena. Eso sí, o sea, han sido retos, pero creo que ha valido la pena en ese sentido. Es decir, que tú has aprendido por tu cuenta a utilizar todos estos programas multimedia. Sí, exactamente, todos. Digo, en su momento, y para contextualizarlos un poquito, en una de las empresas que yo trabajé, se me dio la tarea como recursos humanos de crear una rama de la empresa que era de producción audiovisual. Y cuando yo la creé, pues yo desde los perfiles que veía los iba incorporando, pero yo al estar bien interesado me involucré muchísimo en todo eso. Entonces, persona que llegaba, persona con la que yo me senté casi un año a aprenderle lo que podía. Entonces, así, persona con que llegaba, el de audio, el de video, el de fotografía, el de marketing, porque son áreas que siempre me interesaron. Entonces, ahí es donde agarré como la pasión, el amor y el aprendizaje sobre todo de cómo realizarlo. Ok. Oye, y me da curiosidad.
¿Cuál ha sido tu episodio favorito de tu podcast? ¿Y por qué? ¿Cuál es el que sientes que ha sido el mejor hasta ahora para ti? Híjoles, fíjate que creo, no sé, han sido varios, pero por ejemplo hay uno que no está en audio, en video y que no tuvo muchas reproducciones porque siento que era muy personal. Es uno que habla acerca de algo del amor, no recuerdo cómo se llama, es de los primeritos que tuve, ¿no? Pero era más un episodio reflexivo, o sea, hasta le puse musiquita de fondo y todo eso. Pero venía genuinamente desde un momento en mi vida en el cual yo necesitaba expresar algo, que para mí así inició el podcast, justamente como sí hablar de temas de psicología, pero yo a veces hablaba al principio de situaciones que me pasaban a mí. Y creo que ese es uno de mis favoritos. Y últimamente de los que ya están en video, porque no todos están en video, porque al principio no los grababa, es el de que te platicaba hace ratito, del duelo de las mascotas, donde también comparto mi experiencia en esa situación cuando perdí a un animal muy querido, a una mascotita que teníamos. Ese me encanta, me encantó grabarlo, me encantó cómo se generó, y ese es, lo único que no me encanta es cómo quedó el video, no me gustó para nada, porque yo no controlé las variables, lo grabé en otro lugar, entonces el video lo pueden ver y a mí no se me hace de la mejor calidad, pero ha pegado muy bien y te digo, la gente se ha sentido muy identificada con el tema, entonces ese también me ha gustado bastante. Ok, muy bien. Pues ya para finalizar la última pregunta, ¿qué planes tienes tú a futuro con tu podcast? O sea, ¿cómo esperas que evolucione? Ok, pues en más y más personas interesadas por la salud mental. De hecho, cuando estuvo la pandemia, fue cuando repuntó un poquito más lo del podcast, los clips de TikTok y todo, y fue lo que me llevó a crear la clínica que tengo actualmente que se llama Salud Mental para Todos. La clínica la creé originalmente en línea cuando era pandemia, porque empezaron a llegarme muchos pacientes de toda Latinoamérica y de habla hispana, muchos de Estados Unidos, tenía pacientes de Italia, de España, de Portugal, de Ecuador, de muchos lados de Latinoamérica, y yo ya no me podía dar abasto. Entonces, lo que hice fue crear la clínica virtual, donde incorporé exalumnas y exalumnos míos de la carrera de psicología, porque yo ya tengo casi 10 años dando clases y que ya habían salido de la carrera y les ofrecí derivarles pacientes. Entonces así empezó como el proyecto y mi visión, mi objetivo siempre fue eso, como que juntar todo lo que he aprendido para que me monara de cierta manera y así lo hizo. El año pasado afortunadamente pudimos abrir ya nuestras instalaciones. Actualmente tenemos 14 psicólogos y un psiquiatra y todo ha sido derivado del podcast, justamente, todo ha sido derivado de ahí. Entonces lo que me gustaría es que se mantenga en ese camino y que podamos impactar, ya sea solo con el video o que se animen a tomar terapia en línea presencial, con nosotros o con quien sea, ¿no? Yo creo que esa sería como mi intención. Muy bien. Pues ok, entonces ahora sí yo creo que ya hemos llegado al final de esta entrevista. Pues nada, muchas gracias, maestro Felipe, por estar aquí, por apoyarnos y pues prestarnos su valioso tiempo para hablarnos un poco sobre este importantísimo tema que es el burnout. Y también para conocerlo a usted, vaya, porque también nos interesa saber esta parte de su conocimiento técnico sobre multimedia. Así que pues muchas gracias. Le informo que se le hará llegar un reconocimiento de parte de la Universidad La Salle Noroeste como agradecimiento por su colaboración. Y pues para el público, ya saben, si quieren seguir escuchando al maestro Felipe, pues lo pueden encontrar, me comentabas, en todas las redes sociales donde se puede escuchar podcast, ¿no? Literal. Así es. Sí, en todas las redes sociales como Realidades Podcast o también se pueden ir a nuestra página de la clínica y ahí también están los episodios que ahorita estoy iniciando otro proyecto si les llega a interesar, que es con las psicólogas de la clínica, que se llama Salud Mental para Todos. Entonces, en la página pueden ver cualquiera de los dos, que es www.saludmentalparatodos.net. Ahí pueden encontrar todo. Excelente. Pues nada, muchas gracias, Felipe. ¿Hay algo más que te gustaría comentar antes de cerrar? Yo creo que sería todo y agradecerte a ti también. La verdad es que muy amena la entrevista y ojalá que les sirva de algo. Muy bien, pues muchas gracias. Sale, pues entonces nos estamos viendo. Muy bien.